والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن إحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل له ولا ضد ولا ند ولا جسد ولا صورة ولا أعضاء له. كان الله ولا مكان، فهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن السكت والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه، سلام الله هدى ورحمة للنبي، هاديا مشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وهاجا وقمرا منيرا. اللهم صل وسلم وأعظم وأنعم وأكرم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد خاتم النبيين. كلما ذكره الذاكرون عن ذكره الغافلون. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه. Todas las alabanzas pertenecen a Allah. Le damos gracias a Allah por todas las bendiciones que Él nos ha otorgado sin que Él sea obligado. Y le pedimos a Allah que eleve el nivel y el rango de nuestro profeta Muhammad sallallahu sin principio, el que no se parece sin ninguna de las creaciones se parecen a Él. No tiene madre, ni padre, ni hijo, ni hija, ni hermano, ni hermana. Él existe pues sin lugar porque Él es el creador del tiempo y del lugar. Cualquier cosa que te imaginas en la mente, Dios es diferente y cualquiera que le atribuye un atributo de las creaciones a Allah está fuera del Islam. Y yo testifico que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, el hijo de Abdullah, el hijo de Abdul Muttalib, el hijo de Hashim, el hijo de Abdul Manaf, de la tribu de Quraysh, es la mejor creación de Dios y el último profeta y mensajero enviado a todos los seres humanos y a todos los jinn. Él es verídico en todo lo que Él ha transmitido de la revelación. Después de eso, recordamos de tener las sinceras intenciones en escuchar esta lección islámica, porque tener las sinceras intenciones es algo requerido para que el musulmán reciba la recompensa. La recompensa es definida como la compensación que recibe el musulmán en la próxima vida por los buenos hechos que ha realizado en esta vida, entre lo que le trae alegría. Las sinceras intenciones significa tener presente en el corazón que la razón por la cual estamos realizando este buen hecho es porque nosotros queremos ser aceptados por Allah, es porque nosotros queremos uh, la recompensa, es porque nosotros queremos el paraíso. Entonces, si querer el paraíso es algo que es parte del Islam, y por eso el paraíso fue hecho y fue
especificado para ser como es. Es decir, los placeres del paraíso son placeres que el ser humano, él mismo, es algo que él reconoce que es un placer y reconoce que es pues algo que desea o que quiere o que está inclinado a eso. Es como un ánimo para el musulmán para tener la paciencia en esta vida y para ser obediente a Dios. Porque nosotros ya dijimos anteriormente en otras lecciones, nosotros dijimos que nosotros somos capaces usando el razonamiento, usando la mente, usando el poder de razonamiento y el juzgamiento de la mente, podemos usar eso para saber que Dios existe. Y podemos usar eso para saber que el universo tiene un principio. Entonces está en necesidad de un creador y que ese creador no es como nosotros. Eso todo lo podemos saber usando nuestro razonamiento. Podemos saber que el creador del universo no es como el universo, porque él existe sin principio. Entonces, antes de que Dios hizo existir el lugar y las direcciones y los colores y los tamaños y todo lo que tiene que ver con este mundo físico, él existía sin eso. Esas cosas no existían, no tenían existencia. Y Dios es el único que existía eternamente, sin principio. Eso lo podemos saber, lo podemos establecer y confirmar usando nuestras mentes, usando nuestro razonamiento. Pero la existencia del paraíso, la existencia del infierno, la existencia de la próxima vida, el día del juicio, los ángeles, todo eso no se puede deducir. Es decir, no somos capaces de usar nuestro razonamiento para llegar a esa conclusión, para establecer esa información. Esa información solamente nos llega a través de los profetas, porque ellos son los que reciben el mensaje de Dios. Entonces, como es así, por eso nosotros, uh, como musulmanes, así somos musulmanes, creemos en Dios y creemos en los profetas y en lo que los profetas dijeron. Creemos en esos con certidumbre, sin cualquier duda, uh, porque los profetas fueron hechos para ser dignos de confianza y tienen milagros. Y eso nos comprueba, eso es una confirmación para nosotros, que lo que ellos están diciendo es verdad, que Dios les reveló a ellos que hay un paraíso y que hay un día de juicio y que hay un infierno. Y todas las cosas que nosotros no las podemos saber usando nuestras mentes solamente. Entonces, por eso decimos alhamdulillah por habernos guiado al Islam, por haber hecho nuestros corazones aceptar el Islam y estar complacidos con el Islam. Eso todo es de la guianza de Dios. Y también le damos gracias a Dios por la información, por tener acceso a la información con las cadenas conectadas. Porque hay muchas personas que hablan acerca del Islam, pero hablan su opinión solamente. No tienen conocimiento, no tienen la cadena.
Y esas cadenas hoy en día, sí, el número de ellas es menos que el pasado, pero todavía existen, todavía están. Por ejemplo, ahora estamos narrando esta información con una cadena conectada desde mi sheikh, por ejemplo, Sheikh Samir, Sheikh Jamil, Sheikh Nabil, y ellos del sheikh directamente y del sheikh directamente a través de sus cadenas confirmadas a el profeta, sallallahu alaihi wasallam. Entonces, sí, nosotros como musulmanes debemos de, uh, cuando nosotros en este mundo, en esta existencia, estamos realizando las obligaciones y estamos evitando los pecados, lo hacemos porque nosotros creemos en ese mensaje, creemos en el paraíso y queremos el paraíso. Nosotros queremos llegar al paraíso, queremos ser aceptados por Dios. Eso es la sincera intención. Y entonces, por eso en el Corán se encuentra descripciones del paraíso uh, muy detalladas y también en el Hadith. Y así nosotros continuamos con la lección de Sheikh Abdullah uh, acerca del paraíso. Y empezamos la semana pasada con la primera parte y vamos a continuar. Entonces, para nosotros, esta información nos ayuda, nos anima a conocer los detalles del paraíso. Dice el Sheikh, no hay nada en el paraíso que es odiado por el ser. Es decir, el habitante del paraíso, cuando él está en el paraíso, solamente va a experienciar o solamente existe en el paraíso cosas que el habitante del paraíso quiere y que el habitante del paraíso está inclinado a esas cosas. Y no hay nada odiado en el paraíso. Por ejemplo, en esta existencia, aquí en este mundo, hay ciertos aspectos de la vida que son difíciles, que son estresantes, uh, cosas que no nos gusta, cosas que no es un gusto para nosotros. Pero en el paraíso no hay nada de eso. No hay nada en el paraíso que sea como un disgusto para nosotros. Dice el Sheikh, entonces no hay menstruación, no hay orina, no hay excremento y no hay sudor que genera suciedad. En vez, la perspiración de la gente del paraíso va a ser como un perfume. Entonces eso nos demuestra la diferencia entre lo que existe en el paraíso y entre lo que existe aquí en esta vida. Porque el paraíso fue diseñado para ser un lugar de placer y gozo. Placer, felicidad, gozo, tranquilidad, paz, disfrute. Solamente hay en el paraíso la euforia y es una euforia constante. Dice el Sheikh, uh,
cuando la gente del paraíso entra al paraíso y se establece en el paraíso, hay un ángel que llama, o pues un ángel que anuncia, oh gente del paraíso, ustedes han sido otorgados para vivir y nunca morir, para ser jóvenes y nunca envejecer, para tener salud y nunca enfermarse, para disfrutar y nunca sufrir. Entonces eso es la situación del paraíso. Dice el Sheikh, entonces estarían en gozo constante que nunca cesará, que nunca terminará. Cada fruta que el musulmán coge en el paraíso es, inmediatamente reemplazada por una nueva. Las frutas del paraíso son muy grandes. Los troncos de los árboles en el paraíso son hechos de oro. También cuando el musulmán ve a una ave del paraíso y desea consumirla, esa ave cae enfrente de él cocinada. Si él la desea que sea como barbecue, sería así sin cualquier esfuerzo. Entonces, por ejemplo, en esta vida, cuando alguien quiere tener un barbecue, tiene que traer la carne, tiene que traer las esas son como piedras de carbón que se usan para hacer el fuego. O tiene que traer leña o tiene que traer algo y tiene que hacer el fuego y tiene que poner la carne y eso pues también uno se quema y hay calor y todo eso. Entonces hay un esfuerzo que se pone para hacer esa comida en este mundo. Pero en el paraíso, si uno desea consumir una ave del paraíso que uno ve volando en el paraíso, una vez la quiere consumir, am, cae enfrente de él inmediatamente cocinada de la manera que él la quiera consumir. Después de que se la come, Allah hace que la carne cubra los huesos, después la piel, después las plumas y vuelve y vuela otra vez vivo. Dice el Sheikh, ahora para la persona que es musulmán y evita los pecados y realiza las obligaciones, él entraría al paraíso sin cualquier tortura. Entraría en el paraíso a donde está el gozo sin fin, permanente. Y también recibirá una recompensa adicional que es más allá de lo que ha sido revelado con detalle. Es decir, sabemos que en el paraíso va a haber la inmortalidad, vamos a vivir por siempre. Que Allah nos otorgue el paraíso a mí. Y nunca vamos a envejecer, y nunca nos vamos a enfermar, y nunca vamos a sufrir, y nunca vamos a sentir tristeza, y nunca vamos a sentir dolor. Solamente gozo y disfrute y placer y tranquilidad y euforia hasta sin fin. Y las propiedades del paraíso han sido descritas en detalle, los hogares, las cosas
las cosas bellas y extraordinarias que existen en el paraíso, todo eso ha sido descrito. Pero hay una recompensa, un gozo, una cierta parte del paraíso que es un secreto. Es decir, Dios no lo ha revelado a ninguna creación, solamente Él lo sabe. Y ese lugar en el paraíso, esa recompensa del paraíso, uh, ese, esa cosa especial del paraíso es reservada para el musulmán piadoso. Entonces, además de el placer y la recompensa general del paraíso para el musulmán que evitó los pecados y realizó todas las obligaciones, va a tener algo extra. Y eso es algo que solamente Dios lo sabe, solamente Dios sabe lo que es. Dice el Sheikh, esto es comprobado por el Hadith Qudsi, que es narrado por Abu Huraira, que él dijo que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo que Dios dijo: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Lo que significa, Allah reveló que Él ha preparado para los esclavos piadosos, lo cual ningún ojo lo ha visto y ningún oído lo ha escuchado y ningún corazón lo ha pensado. So, eso se llama un hadith qudsi, porque cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam lo narró, él dijo: Dios me reveló, y después dice las palabras. Por ejemplo, el profeta dice: Dios dijo: he preparado para mis esclavos piadosos lo que ningún ojo ha visto, lo que ningún oído ha oído y lo que ningún corazón lo ha pensado. Ese tipo de hadith se llama qudsi. Es decir, que el profeta lo empezó con decir: Dios dijo, Dios lo reveló. Y después Abu Huraira, él dijo: reciten si quieren el versículo del capítulo As-Sajda. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Lo que significa, tiene un significado cerca a lo del hadith. Significa el versículo: ningún ser sabe lo que ha sido escondido para ellos, algo que sería un placer para ellos, como una recompensa por los hechos buenos que ellos han realizado. Entonces el versículo está diciendo que para esos esclavos piadosos hay una recompensa que nadie sabe qué es esa recompensa excepto Dios. Dice el Sheikh: piense, hermano musulmán, sobre las circunstancias de la gente del paraíso y del gozo permanente que Dios ha especificado para ellos. Sus caras serían brillantes con la felicidad del gozo y el placer del paraíso. Lo que ellos toman es una bebida deliciosa y se van a sentar en columnas de joyas rojas.
Van a tener carpas de perlas y van a estar sentados en ah, muebles lujosos. Van a tener el Hur al-Ain. Entonces, ¿quién va a poner el esfuerzo para entrar al paraíso? Entonces, aquí el Sheikh está haciendo está animando, está diciendo, oh musulmán, piense en esta recompensa que la gente del paraíso va a tener. Y menciona alguno de esos. Dice que las caras de la gente del paraíso van a estar brillantes con la felicidad de lo que ellos están experienciando y lo que ellos toman es algo muy ah, gozoso y algo que da mucho placer. Y van a estar en puro lujo, un lujo que es incomparable a cualquier otra cosa que el ser humano ha experienciado. Aquí hay cosas lujosas también, pero todavía son pues cosas. Se ensucian, se dañan, pero en el paraíso eso nunca ocurre. Es algo pues más allá de lo que eh, el ser humano ha experienciado en esta vida. Entonces dice, teniendo toda esa recompensa en el paraíso y todo eso lo que el musulmán piadoso va a experienciar en el paraíso, eso debe de animar a la persona a poner el esfuerzo para entrar al paraíso. Dice el Sheikh, es algo que se debe aplicar por cada uno de nosotros, poner el esfuerzo para la próxima vida y para acumular recompensa y estar en competición para realizar los buenos hechos. Es decir, el musulmán debe tener esa perspectiva, esa mentalidad que él quiere, por ejemplo, acumular recompensa y quiere realizar buenos hechos para tener un número alto de recompensa. Y cada uno de nosotros debe de pensar así. Yo quiero, yo quiero ser el que realiza el número de buenos hechos más alto que, por ejemplo, mi hermano. Entonces, estamos como en una competición para realizar los buenos hechos. Vamos a dar un ejemplo para que se pueda visualizar. Por ejemplo, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando él presentaba la oportunidad para los musulmanes para recoger recompensa y les decía, por ejemplo, quién va a ser el primero para hacer tal y tal buen hecho. Inmediatamente uno de ellos corre para hacerlo y el otro también corre para hacerlo y el otro también corre para hacerlo, para ser el primero. Entonces, cada vez que hay una oportunidad para ese musulmán recibir una virtud o hacer un buen hecho, él lo quiere hacer primero. Dice el Sheikh, ciertamente Dios reveló en el capítulo Al-Hadid, Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, lo que significa sean primeros en recibir el perdón de Dios. Y fue revelado en el capítulo de Al-Mutaffifin. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Y en ese versículo, en los versículos antes de eso, hay una descripción del paraíso y pues cosas que van a experienciar los musulmanes en el paraíso. Después este versículo está diciendo, entonces para eso, para recibir eso, estén en competencia, yani, es decir, sea el primero para hacer los buenos hechos, para llegar a ese paraíso y
para experienciar la recompensa del paraíso. Dice el Sheikh. Entonces, es algo muy sorprendente ver a esos que están en competencia para esta vida temporal y que no se preparan para el cuestionamiento en el día del juicio. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: el primer grupo que entra al paraíso, sus imágenes van a ser como la luna llena. No van a escupir, no van a excretar flema, no van a defecar. Lo que ellos usan para sus peinillas van a ser hechas de oro. Uh, sus cucharas, lo que usan para tomar va a ser de oro y de plata. Su perspiración va a ser como un perfume. Cada uno de ellos va a tener por lo mínimo 2 esposas que son súper bellas. No va a haber ningún conflicto. Sus corazones van a ser unidos y van a glorificar a Dios día y noche, o día y pues todo el día, porque en el paraíso no hay noche. En el paraíso no hay ninguna oscuridad. Pero la palabra del hadith es en la madrugada y el atardecer. Ese hadith fue narrado por el Bukhari y Muslim. Dice el Sheikh: oh Dios, te pedimos que nos haga morir con la creencia de la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nadie merece ser adorado excepto Allah y Muhammad es su mensajero. Y háganos entre la gente del paraíso por tu generosidad, oh Dios, el más misericordioso. Y ahí termina el Sheikh esa lección sobre el paraíso. Ahora sigue con la lección 27, que es titulada Paciencia sobre dificultades, o paciencia en dificultad. Dice el Sheikh: Dios reveló en el capítulo de Al-Baqarah: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Dice el Sheikh: en este versículo hay una buena noticia para los musulmanes, estos los que tienen los atributos que fueron mencionados en ese versículo. Esos atributos son que ellos no se rebelan contra Dios y no se rebelan contra lo que ha sido destinado por Dios, aunque las calamidades le causen un estorbo a ellos, o los hace tristes, o les hace daño a sus cuerpos, pero sus corazones no se rebelan contra Dios. Ellos tienen la buena noticia
que ellos van a recibir una misericordia especial y tener un alto nivel en el paraíso, no la misericordia general, porque la misericordia general en este mundo es para el musulmán y para el no musulmán. En este versículo, la misericordia se refiere a una misericordia específica. Hay dos misericordias, las misericordias generales y las misericordias específicas. Las misericordias generales son compartidas por el musulmán y el no musulmán, por el piadoso y por el malo. Estas son las misericordias generales que ocurren en este mundo. Entre esas misericordias generales es beneficiar de, uh, de una brisa liviana, la salud, la abundancia de riqueza y los lujos de este mundo. Esos son misericordias generales. Las misericordias específicas, solamente los musulmanes pacientes, con sinceridad, que se someten a Allah, la recibirán, las misericordias específicas. La primera condición en lograr recibir las misericordias específicas es ser musulmán. La creencia correcta es creer en Dios y su mensajero, es decir, tener la firme convicción que Dios existe sin parecerse a las creaciones y sin tener un cómo. Y no rebelarse contra cualquier cosa que ha sido la voluntad de Dios que ocurriera entre lo que le trae alegría a los esclavos o lo que le trae lo que no le trae alegría a los esclavos. Es decir, si algo ocurre, algo bueno le ocurre a un esclavo, pues a una creación, ese musulmán no se rebela contra esa cosa que ocurrió. No se hace contra Dios por la ocurrencia de esa cosa. Y también, por ejemplo, si le ocurre una calamidad a él mismo, no se rebela contra Dios. Se somete a Dios en todos los casos. Dice el Sheikh, la creencia en su mensajero ocurre con seguirlo y someterse a que todo lo que él transmitió es verdad, ya sea refiriéndose a las leyes que gobiernan las creaciones en este mundo o lo que se refiere a lo que va a ocurrir después de la muerte, en la vida de la tumba y en el más allá. Eso es lo que significa creer en el profeta. El versículo de Al-Baqarah, الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Significa que esos musulmanes no se van a rebelar contra su creador y se van a permanecer firmes sobre la creencia de someterse a Allah. Ciertamente ellos saben y creen con una creencia firme que son la propiedad de Allah y que Dios hace con ellos lo que sea su voluntad y que ellos en el final van a recibir la recompensa por sus hechos. La recompensa del musulmán por su creencia comienza en la vida de la tumba después de la muerte y la mayoría de eso en el más allá. Entonces, la recompensa que ocurre en la vida de la tumba para los musulmanes es algo feliz para ellos.
Ciertamente Dios ha garantizado que cuando ellos dejan este mundo, nunca van a encontrar algo que ellos odien. En vez, la situación de ellos va a ser como una persona que estuvo encarcelada o en una hambrina y después salió de la cárcel y fue liberado de la hambrina a una vida de lujo. Porque para el musulmán piadoso, la existencia para él en este mundo es como estar encarcelado y cuando se muere es como si estuviera liberado, porque ya sale de este mundo y ahora no hay nada que ah, está entre él y recibir la recompensa por ser piadoso. Dice el Sheikh, esta tumba que la gente teme, la experiencia en esa tumba no va a ser la misma para todas las personas, o no va a ser la misma ah, por cada persona o para cada persona. En vez, algunas personas, sus tumbas van a ser más, más llenas de gozo y de placer que lo que ellos experienciaron antes de eso, aunque vivieran una vida de lujo en castillos y lujos abundantes. Es decir, aunque sea la situación de la persona en este mundo, que vivió una vida entera de lujo, en la tumba, si él era un musulmán piadoso, entonces el, la experiencia que él experiencia en la tumba de lujo y de placer es algo mucho más de lo que él experienció en la vida de este mundo, uh, de puro lujo. Dice el Sheikh, mientras ellos están en la tumba, es suficiente que ellos van a ver todos los días su lugar en el paraíso, al principio del día y al final del día. Eso sería mucho más mejor que cualquier placer de este mundo, que todos los placeres de este mundo, los cuales ellos estuvieron disfrutando cuando estaban en este planeta. Hay otros disfrutos de la tumba, entre ellos es que nada le va a hacer daño en la tumba, eh, como insectos, y no van a sentir la soledad de la tumba, y no van a sentir el disgusto de estar en la oscuridad. Ellos no experiencian nada de eso. También no van a experienciar el que la tumba se va a encoger. Ellos no experiencian eso. Y hay otros disfrutos del paraíso, como la iluminación de la tumba. Ahora en el más allá, lo que ellos experiencian de el gozo va a ser más y más. El versículo que hemos recitado significa que los cuales les cae una calamidad, ellos dicen, ciertamente somos propiedad de Dios. Eso significa que Dios es el dueño de ellos y que Él hace con ellos lo que sea su voluntad y que y que ellos aceptan lo que fue la voluntad de Dios, ya sea si esto fue algo que nuestros seres lo quieren o sea algo que nuestros seres no sean inclinados hacia eso.
Esto es porque los seres son naturalmente inclinados a ciertas cosas y repelados por ciertas cosas. Esos musulmanes que se sometieron a Dios completamente en lo que sus seres desean y en lo que sus seres no están inclinados, entre lo que ha sido la voluntad de Dios, ellos, esos musulmanes, reciben una gran recompensa. En el hadith auténtico que es narrado sobre lo que es dicho entre el primer dicho de Allahu Akbar y la recitación de Al-Fatiha, es decir, en el rezo, cuando uno empieza el rezo con decir Allahu Akbar y es sunnah después de eso, decir una cierta súplica que fue narrada del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y esa súplica contiene el significado: oh Dios, somos su propiedad y vamos a ser juzgados por usted. Entonces hay una súplica que es, parte de esa súplica es ese significado de eso. También en el libro de Hadith de Abu Dawud está narrado que los tabi'un, es decir, los seguidores de los acompañantes, eh, mencionaron una súplica que es atribuida al profeta sallallahu alayhi wa sallam, que significa: oh Allah, el principio de nuestra existencia ocurrió por tu poder y voluntad, y si no fuera por tu voluntad y poder, nunca hubiéramos existido. Entonces, todos nuestros atributos empezaron a existir por el poder de Dios, su voluntad y su sabiduría. Nuestros seres y nuestros atributos que están constantemente con nosotros y los que nos ocurre de un tiempo a otro, todo eso es creado por Dios y empezó a existir por la voluntad de Dios, sabiduría y sabiduría. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos informó en esta narración que cada uno de nosotros, su tiempo de muerte ha sido escrito y que cada uno de nosotros va a morir aceptado por Dios o en una circunstancia que no es aceptado por Dios. Es decir, cada persona cuando muera va a tener una u otra situación y no hay ninguna otra situación. Solamente hay dos circunstancias, dos estados o dos uh, posibilidades. Cuando la persona se muere, solamente va a haber dos circunstancias, una o la otra. Va a morir como musulmán o va a morir como no musulmán. Si muere como no musulmán, mientras siendo responsable, entonces esa persona va a ser uh, castigada en el infierno hasta sin fin. Pero si murió como musulmán, entonces eventualmente va a entrar al paraíso. Dice el Sheikh. Además, Dios reveló que la calamidad que le ocurre al musulmán, uh, por la cual si ese musulmán es paciente uh, y se somete a Dios y no se revela contra Dios, esa calamidad puede ser grande o puede ser pequeña. Y ese musulmán beneficiará por recibir un nivel más alto y algunos de sus pecados ser borrados. Es decir, si ese musulmán no se revela contra Dios. Entonces, toda calamidad que le ocurre al musulmán, si él tiene paciencia y se somete a Dios, su rango se eleva y algunos de sus pecados son borrados.
No hay ninguna calamidad pequeña o grande que le ocurra al musulmán excepto que él beneficia de esta manera. ¿Qué gran beneficio es eso? Aunque sea la calamidad que no es considerada severa entre la gente. Ah, aunque sea, por ejemplo, si tiene como una herida pequeña o si tiene, por ejemplo, una preocupación pequeña, entre lo que no tiene un impacto grande. Todo eso es categorizado como una calamidad. Entonces, si el musulmán tiene paciencia y se somete a Dios en eso, su rango es elevado y algunos de sus pecados son borrados. Ahora, la preocupación que tiene un gran impacto, entonces el musulmán recibe más beneficio basado en la severidad de esa ah, preocupación. Eh, Además, esos musulmanes fueron elogiados por Allah por tener ese atributo. Ah, y eso se está refiriendo a musulmanes que estaban viviendo durante el tiempo del profeta, sallallahu alaihi wasallam, que fueron perseguidos y matados y abusados por los idólatras. Y aunque eso fue la situación de esos musulmanes, ellos tenían mucha paciencia y nunca se rebelaron contra Dios. Ellos permanecieron firmes adheriéndose a la obediencia de Dios. Ellos no desobedecen a Dios eh, por resultado de el abuso y la matanza que ellos estaban experienciando. Es confirmado en el hadith que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que la persona que se adhiere a la obediencia de Dios durante una época de gran matanza injusta, esta persona tendría una recompensa similar a las personas que se migraron durante el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Después de la migración del profeta sallallahu alaihi wasallam, antes de conquistar a Mecca, la migración era una obligación sobre cualquier musulmán que era capaz a juntarse con el profeta sallallahu alaihi wasallam en Al-Medina. Era una obligación sobre el musulmán ir al Medina a fortalecer el Islam, es decir, a apoyar la llamada al Islam, uh, con estar cerca del profeta sallallahu alaihi wasallam. Esto es porque ellos estarían preparados para ser enviados por el profeta sallallahu alaihi wasallam y ayudarlo a difundir el Islam y a propagar el Islam y enseñar y transmitir el mensaje. La persona que era capaz y no migraba cometía un pecado enorme. En cuanto a las personas que no fueron capaces, no tendrían pecado. La persona que se migró al Medina y dejó al Medina y regresó a su país que estaba todavía bajo de el control de los idólatras, su pecado sería enorme, como las personas que consumen ganancia usuraria y las personas que no pagan el zakat. Después de la conquista de Meca, esta obligación uh, fue quitada. Entonces el musulmán puede vivir
a donde él quiera, ah, mientras él teme a Dios, es decir, mientras él, yani, a donde él viva, lo importante es que no haga pecado y que realice las obligaciones. Entonces, esto aquí se está refiriendo a que durante la época del profeta sallallahu alaihi wasallam, después de los 13 años que el profeta sallallahu alaihi wasallam primero recibió la revelación a los 40, por 13 años los musulmanes vivieron en Mecca, después fue revelado que los musulmanes son obligados a migrarse al Medina. Y desde ese momento hasta que la conquista de Meca ocurrió, la conquista de Meca ocurrió 10 años después de la migración. Entonces, desde el momento de la migración hasta esos 10 años, era una obligación sobre cualquier musulmán que era capaz, es decir, que tenía la habilidad de migrarse, era una obligación sobre ese musulmán migrarse al Medina. Y no era permitido para él quedarse, mientras siendo capaz de migrarse, no era permitido para él quedarse en Mecca, porque era una ciudad controlada por los idólatras. Y si ese musulmán se migró al Medina y estuvo en el Medina y después de eso quería salir del Medina y ir a vivir a otro lugar que está controlado por los idólatras, también es un pecado. Pero después de la conquista de Mecca, el musulmán puede vivir en cualquier parte del mundo, siempre y cuando él pueda obedecer a Dios. Si hay un lugar en el mundo, por ejemplo, que no puede, por ejemplo, lo persiguen si reza, que no lo dejan rezar y forzan que consuma carne de cerdo y forzan que beba alcohol y no dejan que las mujeres se pongan el hijab, porque si hay lugares así, como en la China, no dejan que los musulmanes practiquen el Islam. Entonces, esos tipos de lugares uno se tiene que ir. Si es capaz, uno se tiene que ir, no se puede quedar ahí. Entonces, eso es algo que todavía existe, pero pues en ese contexto, con esas condiciones. Pero fuera de eso, el musulmán puede vivir en cualquier lugar siempre y cuando él pueda obedecer a Dios. Dice el Sheikh, por eso es que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: no hay una migración después de la conquista de Mecca. En vez hay jihad y niyya. Eso significa no hay una migración después de la conquista de Mecca, excepto el jihad y la intención. Esto es porque la conquista de Mecca era la razón por la cual los árabes de la península árabe se convirtieron a Islam. Dios reveló en el capítulo de An-Nasr: إذا جاء نصر الله والفتح. El profeta sallallahu alaihi wasallam sabía que el Islam iba, a- iba a llegar a diferentes partes del mundo y que va a seguir, y que el Islam se va a seguir propagando después de eso y que él es el profeta con los más seguidores. Moisés sí encontró a los que se convirtieron a Islam, ah, pero el número de personas que son seguidores del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam son más. Entonces, las personas que siguen a Muhammad sallallahu alaihi wasallam son más en número de los musulmanes que fueron seguidores de los primeros profetas, pues los profetas que uh, vinieron antes del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al extento, en el día del juicio, los musulmanes seguidores del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam van a ser 80 líneas, van a ser 40 de las 80 líneas de, pues, columnas
de gente que van a entrar al paraíso. Cuando en el día del juicio, cuando las primeras personas están entrando al paraíso, van a entrar como una formación, van a ser líneas y líneas y líneas y líneas de gente. Son 80 líneas en total. Y 40 de esas 80 o 40 de esas líneas van a ser para los seguidores de Moisés y 80 de esas líneas van a ser para los seguidores del profeta sallallahu alaihi wasallam. Dios se reveló al profeta sallallahu alaihi wasallam que después de la conquista de Mecca, el Islam iba a propagarse en muchos lugares. Y eso ocurrió por la generosidad de Dios. Entonces, el jihad y la intención nunca van a ser cortadas hasta el día del juicio. Si los musulmanes no son capaces de luchar en el jihad, pues como se dice, lillahi ta'ala, es decir, si los musulmanes no son capaces de luchar en el jihad, ellos tienen la intención que si fueran capaces, lo implementarían. La persona que no hace eso va a morir con una cierta característica de hipocresía. Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, cualquiera que se muere sin luchar, uh, sin luchar en el jihad y no tuvo la intención a hacerlo, a nunca hacerlo, morirá con una parte de hipocresía. Es decir, ¿cuál es esa lucha? La lucha es luchar por el Islam. Es decir, enfrentarse contra los no musulmanes porque ellos están opuestos al Islam. Y eso tiene que ocurrir con un califa y ahora, hoy en día no hay un califa. Entonces, y eso es algo es una obligación. Entonces, si estuviéramos en ese tiempo en que eso fuera, hubiera un califa y todo eso y ocurriera esa lucha, nosotros somos obligados uh, a hacerlo. Y si no estamos en esa situación donde somos capaces de hacer esa lucha, tenemos que tener la intención que si ocurre la situación que somos capaces, lo haríamos. Y si hay un califa y entonces estamos bajo esa infraestructura y todo, entonces tenemos que tener la intención que nosotros, si esa situación ocurre, lo vamos a hacer. Ese hadith fue narrado por al-Bukhari y Muslim y Allah lo sabe mejor. Ahí termina el Sheikh esa lección. La próxima lección, la lección 28, va a ser acerca de Ash-Shafa'a, la intercesión. Eso es una de las lecciones que fueron dadas por el Sheikh Nizar al-Halabi, rahimahullah. Si no hay ninguna pregunta, vamos a terminar. طيب نهلل لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربي اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات وبارك الله فيكم السلام عليكم وعليكم السلام.